Dios bendiga sus vidas. Hoy les compartiré una reflexión sobre un tema tan relevante para nuestra vida cristiana, y es cómo vencer nuestros gigantes. Muchos de nosotros conocemos la historia bíblica de David y Goliat, un joven pastor que aparentemente era insignificante y tuvo que enfrentar a un guerrero impotente, un gigante que aterrorizaba todo un ejército, y había una gran diferencia de tamaño, de fuerza, era abismal. A simple vista la derrota de David parecía inevitable. Y es que en nuestra propia vida también nos encontramos con gigantes, y no son necesariamente hombres de gran estatura, sino problemas, miedos, inseguridades, adicciones, situaciones difíciles que se levantan ante nosotros como muros infranqueables. Pueden ser la enfermedad, la falta de recursos, los conflictos familiares, la lucha contra nuestros propios defectos de carácter. Estos gigantes nos paralizan, nos llenan de temor y nos hacen sentir pequeños e indefensos, al igual que el ejército de Israel. Muchas veces nos acobardamos ante estos gigantes, nos enfocamos en su tamaño, en su poderío, y olvidamos el poder aún mayor que reside en nosotros a través de nuestra fe en Dios. Dudamos de nuestras propias capacidades y permitimos que el miedo nos domine. Pero la historia de David nos enseña una gran lección. Nuestros gigantes no son más grandes que nuestro Dios. David no se dejó intimidar por la apariencia de Goliat. Su mirada estaba puesta en el Dios Todopoderoso, en aquel que lo había librado de las garras del león y del oso. Su fe era su mayor arma. ¿Y cuál fue la estrategia de David? No intentó luchar con las armas de Goliat, que eran pesadas y ajenas a él. Utilizó lo que tenía a su alcance, aquello en lo que confiaba, su honda y 5 piedras lisas del arroyo. Con determinación y una fe inquebrantable, lanzó una de esas piedras y derribó al gigante. Esta historia nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos nosotros nuestros propios gigantes. ¿Estamos tratando de vencerlos con nuestras propias fuerzas, con las armas del mundo que a menudo resultan ineficaces, o estamos confiando plenamente en el poder de Dios y utilizando las herramientas que Él nos ha dado, que es la oración, la lectura de su palabra, el ayuno y la vigilia? Así como David tomó esas piedras del arroyo, nosotros también tenemos recursos a nuestra disposición. La palabra de Dios es nuestra espada, como lo dice en Efesios capítulo 6, versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La oración es nuestro constante diálogo con el Todopoderoso, como lo dice en Filipenses capítulo 4 del versículo 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Para vencer a nuestros gigantes necesitamos reconocer su presencia. No podemos luchar contra lo que no admitimos. Identifica cuáles son esos gigantes que te están paralizando. No enfocarnos en su tamaño, sino en el de nuestro Dios. Recuerda que Dios es infinitamente más grande y poderoso que cualquier problema que enfrentes. Confiar en el poder de Dios. La victoria no depende de nuestra fuerza o habilidad, sino del poder de Dios obrando en nosotros y a través de nosotros. Quizás hoy te encuentres frente a un gigante que te parece invencible. Tal vez sientas miedo y desánimo, pero quiero recordarte las palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es importante recordar que nuestras batallas no es en contra de seres humanos,
sino contra principados y potestades, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, versículo 12. Nuestros gigantes terrenales a menudo son manifestaciones de estas fuerzas espirituales que buscan robarnos la paz, la alegría y el propósito que Dios tiene para nosotros. Por eso nuestra armadura no es física, sino espiritual. Pablo nos exhorta a vestirnos con toda la armadura de Dios para poder hacer frente a las artimañas del diablo. Efesios capítulo 6, versículo 11. Esta armadura incluye la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Al enfrentar nuestros gigantes, debemos revestirnos de esta armadura espiritual. La verdad nos protege del engaño, la justicia nos da firmeza, el evangelio nos da esperanza, la fe nos da confianza en Dios, la salvación nos asegura nuestra victoria final y la palabra de Dios es nuestra arma ofensiva. Además de estas herramientas, la oración constante es fundamental. Pablo nos anima a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y a velar en ello con toda perseverancia. Efesios capítulo 6, versículo 18. La oración es nuestro canal de comunicación directo con Dios, donde podemos pedir su ayuda, su guía y su fortaleza para vencer a nuestros gigantes. No subestimes el poder de la oración. A través de ella podemos atar las obras del enemigo y liberar el poder de Dios en nuestras vidas. La oración ferviente y constante puede derribar fortalezas y abrir caminos donde parecía no haber ninguno. Recuerda que la victoria sobre nuestro gigante no es para nuestra propia gloria, sino para la gloria de Dios. Cuando vencemos con su ayuda, demostramos su poder y su fidelidad al mundo. Nuestra vida se convierte en un testimonio viviente de que no hay gigante demasiado grande para nuestro Dios. No importa cuán grande sea el gigante que enfrentas, con la ayuda de Dios tú también puedes vencerlo. Levanta tu mirada al cielo, confía en su poder y toma las herramientas que Él te ha dado. No estás solo, no estás sola en esta batalla. Dios está contigo y con Él la victoria está asegurada. Así como David no se quedó paralizado por el miedo, nosotros tampoco debemos permitir que nuestros gigantes nos inmovilicen. La fe no es pasividad, sino acción. David corrió hacia Goliat con determinación, confiando en que Dios lo respaldaría. De la misma manera, una vez que hemos reconocido nuestros gigantes, hemos puesto nuestra confianza en Dios y hemos tomado nuestras piedras, que es la oración y la palabra de Dios. Debemos avanzar con valentía. Esto no significa que no sentiremos temor, pero significa que no permitiremos que ese temor nos detenga. Puede que el primer intento no sea suficiente. David tomó 5 piedras, quizás anticipando que necesitaría más de un lanzamiento. En nuestra lucha contra los gigantes, a veces enfrentaremos retrocesos, momentos de duda o incluso aparentes derrotas, pero la clave está en no rendirnos, en levantarnos una y otra vez, fortalecidos por nuestra fe y la gracia de Dios. Recuerda que la victoria sobre nuestros gigantes no siempre es instantánea. Algunos gigantes son más persistentes y requieren una lucha más prolongada. Sin embargo, la promesa de Dios permanece. Él estará con nosotros en cada paso del camino, dándonos la fuerza y la perseverancia que necesitamos. Además, la victoria sobre nuestros gigantes no solo nos beneficia a nosotros, sino que también puede ser un testimonio poderoso para otros. Cuando otros ven cómo Dios nos ayuda a superar obstáculos aparentemente insuperables, su fe también puede ser fortalecida. Nuestra victoria puede inspirar a otros a enfrentar sus propios gigantes con esperanza y valentía. Entonces te pregunto hoy, ¿cuáles son esos gigantes que te están impidiendo vivir la vida abundante que Dios tiene para ti? ¿Qué miedos, qué inseguridades, qué luchas te están paralizando?
te animo a que en este momento tomes un momento para reflexionar sobre ellos. Llévalos ante Dios en oración. Pídele discernimiento para identificar las piedras que necesitas tomar del arroyo de su gracia y luego con fe y valentía lánzate contra esos gigantes. Recuerda que no estás solo, que no estás sola. Dios está contigo. Su poder te sostiene y su victoria es tu victoria. No te dejes intimidar por su tamaño o su aparente fuerza. Confía en el Dios que derribó muros, que abrió mares y que venció a la muerte. Ese mismo Dios está de tu lado. Así que hermanos, hermanas y amigos, levántense con valentía y fe. Vístanse con la armadura de Dios. Tomen las piedras de la oración y la palabra y avancen contra esos gigantes que los han estado deteniendo. Recuerden que el Dios que estuvo con David está con ustedes hoy y con él la victoria es segura. Que Dios les bendiga y les dé la valentía para enfrentar y vencer a cada gigante en sus vidas.